Bueno, vale, aquí estamos de nuevo, bienvenido. Este es el segundo vídeo sobre la ley de contrato. En este caso daremos los tipos de contrato. Sacando aquí la ley de contrato, la estructura, parte de su estructura, pues encontramos, según el objeto, contrato del sector público del 13 al 18, ¿vale? Que después, dentro de las administraciones públicas, lo encontramos más específicamente y más desarrollado del 200 y pico al 300 y pico. Luego tendríamos el contrato menor, que del 118, que se define según la cuantía, que está dentro de los contratos de las administraciones públicas, dentro de esa esfera del ámbito subjetivo. Y bueno, otro sería del 19 al 23, que son los contratos SARA, a diferencia de cuando los contratos no son SARA. Y por último, el 25 y el 26, según el régimen jurídico aplicable, ¿vale? Si es de carácter administrativo o es de carácter privado. Con lo cual tendremos distintas clasificaciones. Se puede ver en la tabla de abajo, que también está, lo dijimos en el vídeo 1, ¿vale? Según el objeto, según si es SARA o no es SARA, según la cuantía, si es menor o no es menor, y según el régimen jurídico aplicable, si es administrativo o es privado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí destacar que el SARA o no SARA y el menor o no menor depende fundamentalmente de la cuantía. El SARA además depende también si es típico, si es emitido por adjudicador, pero bueno, interviene la cuantía. Sin embargo, cuando la clasificación se realiza en base a su objeto o en base al régimen jurídico aplicable, es independiente de la cuantía. Lo vamos a ver, vamos a centrarnos en cuando no depende de la cuantía. Como hemos dicho, el objeto y, por otra parte, la naturaleza jurídica. Según el objeto, pues tenemos aquí esta tabla, ¿vale? Contrato de obra, cuando se trata de la ejecución de una obra aislada conjuntamente con la realización del proyecto y tal. Y también es un contrato de obra la realización de algunos de los trabajos enumerados en el anexo 1 de la ley de contrato. ¿Vale? El anexo 1 pues, se puede ver en la ley y todo eso tiene consideración de obra. ¿Vale? Ahí pongo la definición de obra y tal. Bueno, concesión de obra, pues pone el artículo 14, realización por el concesionario de alguna de las prestaciones que se refiere al artículo anterior, Hay una contraprestación después, ¿vale? Contrato de servicio es una prestación de hacer, y no puede ser objeto de estos contratos de servicio los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, ¿vale? Luego, contrato de concesión de servicio, lo leéis. Hay un derecho de explotación, en este caso, que implica la transferencia al empresario o concesionario, en este caso, del riesgo operacional. ¿Vale? Esa es la diferencia. Contrato de suministro, en la adquisición, arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos y bienes muebles, solamente bienes muebles, pero también son contratos de suministro la adquisición de energía primaria o energía transformada, es decir, la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y luego si toca distintos objetos de los que hemos dicho ahora, pues se le llamaría contrato mixto, ¿no? Tiene prestaciones correspondientes a uno u otros de distintas clases, las condiciones del artículo 34.2, que lo que dice es que esas distintas prestaciones se encuentran vinculadas directamente entre sí y mantienen relación y se complementan unas a otras, ¿vale? Como una única unidad funcional, ¿vale? ¿Qué carácter tendrá el contrato mixto? Pues el que tenga
de las distintas prestaciones la que sea considerada la principal. ¿Vale? Aquí es importante recordar lo que es para ver si es de concesión o no es de concesión, el riesgo operacional, ¿no? El riesgo operacional es que en condiciones normales de funcionamiento la empresa no tiene garantizada que vaya a recuperar la inversión realizada ni a cubrir los costes incurridos. ¿De acuerdo? Vamos para atrás. Entonces, bueno, aquí leyendo arriba, según el objeto, para ver si dónde recae el riesgo operacional que hemos dicho ahora, si recae en la propia administración, pues será un contrato de obra o un contrato de servicio, tal cual. ¿Vale? El riesgo recaería en la propia administración y el empresario contratista pues cobraría de la administración lo pactado, ¿no? En los pliegos, cumpliendo sus requisitos, claro, sus cláusulas. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que si el riesgo operacional recayera en la otra parte, en el empresario, pues ya sería un contrato de concesión, ya fuera de obra o ya sea de servicio, ¿vale? Ya veremos al final del vídeo distintos ejemplos, ¿vale? Para diferenciar un caso de otro. Y el resto de objetos, dentro de lo que no es concesión, pues lo hemos visto en esta tabla, ¿vale? Daremos también ejemplos al final del vídeo. Luego, la otra clasificación que no depende de la cuantía, hemos dicho según la naturaleza jurídica. Aquí es importante determinar de dónde surge, de dónde emana el contrato por parte de lo que es el sector público. Recordemos del vídeo 1 que el sector público eran tres esferas, una que englobaba la otra. La más interna eran las administraciones públicas, luego sobre ella el poder adjudicador y sobre ella el sector público, ¿vale? Dentro de las administraciones públicas dijimos en el vídeo anterior, el vídeo 1, que celebraban contratos de carácter administrativo, ¿vale? Pero había veces que eran contratos, a pesar de que sean administraciones públicas, formalizaban contratos de carácter privado, que son las excepciones del 25.1, ¿vale? Que los pongo ahí. Las excepciones son, según la ley de contratos, del 25.1 son contratos de servicio que a pesar de surgir de las administraciones públicas, no son administrativos, sino son privados. ¿Cuáles son las administraciones públicas que celebran servicios financieros con ciertas CPV? Contratos de servicio, contratos de las administraciones públicas que celebran contratos de servicio basados en la creación e interpretación artística y literaria con ciertos CPV. Administraciones públicas celebran contratos de servicio sobre espectáculos con ciertos CPV. Y luego contratos de administraciones públicas que suscriben a revistas o a publicaciones periódicas o a bases de datos. En todos esos casos, a pesar de ser celebrados por las administraciones públicas, son considerados contratos privados, ¿vale? Después pongo ahí un resumen, ¿no? Contrato emana sin entrar, bueno, no lo voy a repetir. Vale, más cosas. Por ejemplo, esto lo han preguntado en muchos exámenes, los programas informáticos. Hay un programa informático que lo contrata la Administración de la Junta de Andalucía, por ejemplo. Pues dependiendo de cómo sea ese programa informático, puede ser considerado un contrato de suministro o un contrato de servicio. Cuando el software, ¿no?, que se contrata es general, como por ejemplo el Windows 10, ¿vale?, sería un contrato de suministro. Pero cuando el programa informático es específico, hecho a medida con ciertas características impuestas por la administración, por ejemplo, el crono, ¿no?, el típico crono para los empleados públicos, que registra las entradas y salidas, ¿no?,
del edificio y del tiempo de trabajo. Bueno, pues en estos casos sería un contrato de servicio. ¿Ven? Esto ya lo hemos visto. Seguimos. Bueno, aquí esta diapositiva no me cabía en la primera o en la segunda. Es solamente del contrato de obra. Aquí los distintos tipos de obra, que esto se desarrolla en los artículos estos posteriores del 200 y pico, ¿no? Bueno, tipo de obra, pues de primer establecimiento, de gran reparación, de simple reparación, de conservación, mantenimiento, de restauración, rehabilitación y demolición. Lo que incluye cada una, pues aparece en la parte derecha de la tabla. Pongo un ejemplo, ¿no? Pintar la fachada de un edificio, pues eso sería un contrato de obra. La empresa que se dedica a pintar la fachada de un cierto edificio, contratado por la administración de la Junta, por ejemplo, pues sería un contrato de obra. ¿Por qué? Pues porque entra dentro del anexo 1. El anexo 1 de la ley de contratos es un listado de lo que se considera obra, ¿vale? Y por lo tanto un contrato de obra. Según este artículo, en la tabla de arriba, pues ese tipo de obra es de restauración. ¿Por qué? Porque si lo leemos, pone que restauración consiste en una obra conservando la estética, valor histórico y misma funcionalidad. ¿De acuerdo? Una obra es una actividad, leo textualmente, que recae sobre un bien inmueble. En el contrato de obra, el contratista realiza una obra a su riesgo y ventura y solo se obliga a entregar dicha obra concreta, a cambio recibirá un precio. Es por ello que a este tipo de contrato se le llama de resultado. El resultado es la obra realizada y entregada, y luego ya termina y se va. En la administración le paga y se va. Distinto sería un contrato de concesión de obra. ¿Vale? Vale, y aquí tenemos distintos ejemplos. Primer ejemplo, dice: la administración compra un aparato de aire acondicionado junto a su instalación. ¿Esto qué sería? Pues un contrato mixto. ¿Por qué es mixto? Porque es el contrato de suministro del aparato y también el contrato de servicio de su instalación. Es decir, hay que me lo tienen que traer, es un suministro, el aparato, y luego me lo tienen que instalar. Con lo cual, eso sería de servicio. Como tiene dos que están íntimamente ligadas y se complementan una a la otra, pues sería un contrato mixto, ¿vale? ¿Qué nombre se le daría a este contrato mixto? Pues dependiendo de la prestación principal, que en este caso sería la más cara. Aquí no sabemos, me tendrán que decir cuánto cuesta cada uno de los dos. Si habiendo dos posibilidades, lógicamente. Si el aparato es más caro que su instalación, pues sería un contrato mixto de suministro que lleva aparejado un contrato de servicio. Si fuese al revés, si la instalación fuera más cara que el aparato, pues sería un contrato mixto de servicio que lleva aparejado un contrato de suministro. Vale. Otro ejemplo, la Consejería X, la que sea, va a contratar con una empresa que suministra un cierto programa informático que gestiona los vehículos propiedad de la Junta de Andalucía. ¿Qué sería? Según el objeto, es un contrato cabría la duda entre suministro o servicio, pero como me dice programa informático que gestiona los vehículos de la propiedad de la Junta de Andalucía, da la impresión de que un programa específico, informático específico, solamente de los vehículos de la Junta, con lo cual es un contrato de servicio, ya no es un contrato de suministro. El régimen jurídico, pues como emana de una consejería, sería el contrato de administración pública y que se ve que no entra en ninguna de las excepciones del 25.1, con lo cual sería un contrato administrativo o carácter administrativo, ¿vale? Según la cuantía, pues no la he hecho. Depende de la cuantía, pues será Sara o no Sara.
y por otra parte será menor o no será menor. ¿De acuerdo? Pero bueno, a partir de aquí solamente me voy a referir según el objeto y según el régimen jurídico, ¿vale? No voy a entrar en la cuantía. Bueno, siguiente ejemplo. La Consejería X va a contratar un servicio de catering en el bar de la planta baja para sus empleados que puedan desayunar y almorzar, ¿no? Los empleados y sus acompañantes. Según el objeto, ¿qué sería? Pues podría ser contrato de servicio o podría ser un contrato de concesión de servicio, dependiendo de dónde recaiga el riesgo operacional. No nos dicen nada, no lo podemos saber. Nos falta información en ese sentido. Según el régimen jurídico, pues emana de una consejería y no entra en ninguna excepción del 25.1, por lo tanto es un contrato administrativo. Siguiente ejemplo, consejería del PAPI, ¿no? De Administración Pública Interior, ¿no? Dice, contrata una póliza de seguro de accidentes para los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Vale, según el objeto sería un contrato de servicio, ¿no? Y según el régimen jurídico, pues sería un contrato privado. En este caso ya no sería administrativo, sino sería privado. ¿Por qué? Porque a pesar de surgir de una consejería, que sería administración pública, sería administrativo, pero aquí en este caso entraría en una de las excepciones del 25.1. ¿Vale? Con lo cual ya sería privado. Siguiente ejemplo. La Consejería X va a contratar la construcción de un edificio y posterior mantenimiento. Vale. Según el objeto, es un contrato mixto. ¿Vale? Un contrato mixto. ¿Por qué es un contrato mixto? Porque es la construcción de un edificio, que será un contrato de obra, y después un contrato de servicio, porque el mantenimiento una vez construido, ese sería un contrato de servicio. Ambos están íntimamente ligados y se complementan entre sí. Por lo tanto, es un contrato mixto. Ahora habría que ver cuál es la prestación principal. La prestación principal, la construcción del edificio o su mantenimiento posterior. Uno imagina que es, porque la más importante, la que conlleva más dinero, es la construcción del edificio. Por lo tanto, va a ser un contrato mixto de obra, ¿vale? Que llevaría aparejado un contrato de servicio, que incluiría la limpieza y la seguridad, etcétera. Eso en cuanto al objeto. En cuanto al régimen jurídico aplicable, pues al emanar de una consejería y no entrar en ninguna de las excepciones del 25.1, pues sería lógicamente un contrato de carácter administrativo. Siguiente ejemplo. Una agencia del ente instrumental, ¿no? de la Junta de Andalucía, ¿no? La Agencia de Obras Públicas de Andalucía es la que va a contratar la construcción y posterior explotación de una autopista de peaje. Bueno, según el objeto, ¿qué sería? Pues sería un contrato de concesión de obra, porque la empresa contratista construye la autopista y después la explota cobrando un peaje. El riesgo operacional recaería en la empresa. ¿Por qué? Pues porque depende del número de vehículos que pasen por la autopista diariamente, cobrando más o cobrando menos. ¿De acuerdo? Con lo cual es un contrato de concesión de obra. Está claro. El típico ejemplo que se pone de concesión de obra. Y muy claro, ¿no? En cuanto al régimen jurídico, ¿cómo sería ese contrato? Pues sería un contrato administrativo. ¿Por qué? Pues porque emana de una agencia de obras públicas de Andalucía, que sería una agencia pública empresarial. A día de hoy, todas las agencias públicas empresariales se consideran administración pública, ¿vale?
a día de hoy. Y en este caso no entra en las excepciones del 25.1, con lo cual queda claro que es un contrato administrativo. Siguiente ejemplo. La Consejería de Cultura contrata a un pianista para la entrega de unos premios un cierto día. Entonces, ¿qué pasa? Según el objeto, ¿qué sería? Pues un contrato de servicio, ¿vale? Escuchar al pianista mientras se entreguen los premios, ¿no? Contrato de servicio. Según el régimen jurídico, pues sería un contrato privado. A pesar de que la Consejería de Cultura es administración pública, entra en las excepciones del 25.1, ¿vale? Con lo cual es privado. Otro ejemplo. La Agencia de Obras Públicas de Andalucía va a contratar la reparación de unas aceras de un barrio de Sevilla. Bueno, según el objeto, como es una reparación de aceras, es un contrato de obra, ¿vale? Porque repara las aceras y se va, no las explota después, ¿vale? Por eso es de obra y no es de concesión de obra. Un contrato de resultados. Repara la acera, la empresa, la administración le paga lo estipulado en los pliegos y se marcha. Contrato de obra. Y según el régimen jurídico, ¿cómo sería? Pues como emana de una APE, pues sería un contrato administrativo y no entra en ninguna de las excepciones del 25.1. ¿Vale? Siguiente ejemplo. El IAA es una agencia administrativa, ¿no?, de la Junta de Andalucía. El IAA ha alquilado varios equipos de sonido para una cierta jornada. Según el objeto, sería un contrato de suministro, ¿vale? El alquiler de bienes muebles sería un contrato de suministro, según la definición. Según qué tipo de contrato sería, atendiendo al régimen jurídico aplicable. Pues como emana del IAP, que es una agencia administrativa, y no entra el alquiler de varios equipos, no entra en las excepciones del 25.1, pues sería un contrato administrativo. Si entrara en alguna de las excepciones, porque estoy viendo que esto puede estar equivocado, porque puede ser de espectáculo, de servicios de espectáculo, pues sería un contrato privado. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Esto ahora mismo lo estoy leyendo, pero me entra la duda, ¿eh? Me entra la duda. Si consideramos que los equipos de sonido intervienen aquí, los equipos de sonido aquí, ¿no? Contratos de servicio que sean creación, interpretación artística y literaria con ciertos CPV, o contratos de servicio que sean sobre espectáculos con ciertos CPV. Puede ser una excepción, ¿eh? Y ser considerado privado. ¿Vale? Bueno, esto está en el aire. Siguiente ejemplo. La Consejería de Cultura contrata para realizar una campaña publicitaria sobre los monumentos y edificios históricos de Andalucía. Bueno, según el objeto es un contrato de servicio, ¿no? Está claro. Y según el régimen jurídico, pues sería, aquí en este caso, campaña publicitaria, pues un contrato privado, a pesar de que surja de la Consejería de Cultura, que es una administración pública, entraría dentro de las excepciones del 25.1. Y un último ejemplo, el Servicio Andaluz de Empleo, que sería una agencia administrativa de la Junta, dice, recibe una gran cantidad de solicitudes en este mes, ¿vale? Puntualmente en este mes. De solicitudes sobre algo, no dice sobre qué. Y para ello, pues necesita grabar los expedientes asociados a esas solicitudes para contratar con una empresa, porque no da abasto. ¿Cómo sería ese contrato con esa empresa que le ayudase a tramitar esas solicitudes? Pues según el objeto sería un contrato de servicio, ¿no?
y según el régimen jurídico, como emana de una agencia de régimen especial, en una agencia, al fin y al cabo, pues sería, sin entrar en las excepciones del 25.1, pues automáticamente ya sería un contrato administrativo. Bueno, yo creo que hasta aquí estaría bien en hecho el vídeo, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima.